Muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Una semana completamente, vamos a decir, loca. Colapsos en cripto, la bolsa al revés, disparándose. Tenemos más problemas con energía, con temas de España y también Francia. Y tenemos también unas noticias buenas, por fin, de la guerra en Rusia y Ucrania. Vamos a arrancar. Más que todo, habían dos noticias completamente opuestos. Primero, tuvimos el Banco Central en Estados Unidos hablando sobre el tema de que la inflación no subió tanto como lo esperado. Yo todavía creo que puede ser por ahí en enero, febrero, podría empezar a subir de nuevo por el tema de los inviernos en el hemisferio, creo que se dice, la parte norte de la planeta. Tienen que comprar gas, tienen que comprar muchas cosas, entonces va a volver a subir. Pero en este momento, el gobierno de Estados Unidos reportó que el esperado precio de la inflación era en el 8% y actualmente bajó 7.7%. Esto tiene una implicación bastante grande por el hecho de que la razón que hemos visto absolutamente todo cayendo y destruyendo es porque ellos están subiendo los intereses. Si suben los intereses, paran esta mega burbuja que hemos tenido desde 2008-2009, ¿sí? Y ya él empieza a frenar todo, porque como todo el mundo ya se acostumbró a dinero fácil, vamos a decirlo, puedes comprar una casa fácil en Estados Unidos, casi todo el mundo saca hipoteca. Tarjetas de crédito son muy baratas, comprar un carro, entonces como los intereses están muy bajos, crea burbujas en cosas como propiedad raíz, en acciones. Después la gente siente que tiene más dinero y ahí se va moviendo todo. Entonces esto quiere decir que si tenemos una caída o más caídas o una inflación que no es tan alta como antes, que el Banco Central de Estados Unidos no va a seguir subiendo los intereses tan agresivos. Si no suben los intereses tan agresivos, significa que ya la economía se puede ir en marcha un poquito mejor. O sea que puede crecer más rápido porque se supone que de pronto no van a subir tanto los intereses y se puede mover más la economía. Quedó claro, ¿cierto? La segunda cosa que ahorita voy a profundizar un poquito y quiero hacer un video específicamente solo para esto, es el tema de FTX. La implosión, o sea, no sé cómo se dice en español, carnage, pero una de las peores cosas que podría tener el mercado de cripto. Tuvo su peor semana en la historia y la segunda bolsa más grande de criptos está en quiebra. Necesitan $8 billones, ya sometieron los papeles para entrar en bancarrota y están quebrados. Ya vamos a cubrir ese tema. Entonces, por la bolsa y las noticias de la inflación en Estados Unidos, el Dow, o sea, todas las bolsas en Estados Unidos se dispararon, Canadá también. Apple tuvo el día mejor de la historia de la bolsa, no solo para Apple, sino para todas las acciones. Tuvo una subida de $119 billones. El S&P 500, que es la bolsa principalmente donde enseñamos, tuvo su mejor día desde abril 2020. Y el Nasdaq, que es la bolsa principal de todo lo tecnológico en Estados Unidos, tuvo su mejor día en la historia el jueves con 7.3% positivo. Mercados europeos generalmente positivos. Ahí estoy viendo 5 o 4% positivos, los mejores. Latinoamérica, la bolsa mexicana subió 1.53%. La Bovespa negativo 5.25%, ya que la culminación del poder de la izquierda terminó en Brasil, que Lula, que es otro comunista, por ejemplo, como Petro Boric en Chile, lo votaron a él como presidente. Entonces obviamente hay una mala expectativa de la bolsa y la economía, por eso bajó. La bolsa de la República casi comunista de Chile, 2.50%. Mi querida, hermosa, nueva República Socialista de Colombia subió 1.79%. ¿Están listos? Y la eterna República Socialista de Argentina, los amo, bajó 0.56%. Ahora sí tienen el parche. Ya Latinoamérica está de la izquierda y vamos a ver qué maravillas de la economía vamos a ver en los próximos 4 años, 6 años, si salen del poder.
próximo década, ahí podemos comparar. África y el Medio Oriente generalmente mezclados, y en el Oriente en Asia tuvimos el Taiwán con más positivo que todos con 7.52. Los criptos. Primero, muchos de ustedes me siguen hace mucho tiempo, ¿cierto? Y yo sé que algunos de ustedes piensan que soy loco, que sí soy, pero lastimosamente muchas de las cosas que yo digo que van a pasar suelen pasar, especialmente las cosas negativas. Por ejemplo, lo que les voy diciendo con trata de preparar, con comida que a largo plazo, porque vamos a tener problema con escasez de comida, energía y todo. ¿Ya? Entonces, en esta situación que estamos teniendo en este momento, donde la segunda bolsa más grande de los criptos, FTX, se quebró, es lo que yo les iba diciendo hace mucho tiempo sobre el tema de que no es que Bitcoin es una estafa, no es que los criptos son una estafa, es que lastimosamente hay muchas estafas en el mercado de los criptos y el Bitcoin, ¿de acuerdo? Octubre fue el mayor mes de hackeos en los criptos. Robaron más de 760 millones de dólares, la más cantidad en un mes en la historia. Tuvo una caída de la capitalización, ojalá lo dije bien en español, hablar bonito español, del mercado. Bajó 250 billones de dólares para su peor semana de la historia. Y después de que yo les voy a profundizar el tema de FTX, pero supuestamente estaban usando fondos de clientes para arriesgar en cosas que no deberían y poner las reservas del dinero en un cripto, básicamente, en vez de dinero real. Están necesitando 8 billones de dólares. Bitcoin en una época, en esta semana, si no me equivoco, fue el martes, cayó 14%. Ethereum bajó por más de 19%. Los dos sí se recuperaron un poquito. Y Binance, que es la bolsa más grande de criptos en el mundo, que no recomiendo que lo usan porque como son los más grandes, suelen seguir más de las regulaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Binance reporta lo que tienes a la DIAN. O sea, que tienes que pagar impuestos sin tomar una ganancia porque es tu patrimonio. Entonces no lo usan por eso. Pero ahora, después de que Binance empezó a investigar para poder tratar de invertir o comprar FTX, averiguaron que había unas cosas financieras que no estaban bien. Y ahora ya entró el gobierno de Estados Unidos, que él es el SEC, que ahora están investigando por las malas cositas que estaban haciendo. Entonces Binance ya se retrasó del negocio y hay unas pérdidas inmensas. Unas de ellas, BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. El fondo de pensión de las maestras de Ontario, que es el estado más grande de Canadá, estaba invertido ahí en FTX también. Y los demócratas, que es la izquierda en Estados Unidos, también pueden tener un problema ahora que este señor Sam Friedman, que es parte del fundador de FTX, era uno de los donadores más grandes a la izquierda en Estados Unidos. Crypto.com, que es otra bolsa en este mundo de los criptos. Ellos, por ejemplo, reportaron, después de este fiasco, este revolú con el tema de FTX, reportaron las reservas que tienen. Tienen 20% de sus reservas en Shiba Inu. Tengo que actualizar el look. Vea esto. Piensa en esto en grande escala. Tenemos otra bolsa de cripto que se supone que debería ser algo importante. O sea, una bolsa que tiene dinero de clientes y está invirtiendo en una basura coin. 20% de sus reservas en una basura coin. Si es... O sea, no es decir que no pueden invertir, no puede decir que no necesariamente no van a hacer dinero. No. Tengan mucho cuidado, por favor, porque todo este tiempo que está pasando todo esto, podrían estar facturando bien rico en el mercado de futuros, acciones, por ejemplo.
Bitcoin cayó más de 14% el miércoles, su nivel más bajo de los últimos 2 años, y también ha caído ya más de 60% este año de 2022. En los commodities, la Francia, que siempre ha tenido una energía nuclear, ahora están teniendo una situación bastante grave porque como tienen que hacer mantenimiento en las plantas viejas que ellas tienen, ya ahora el mantenimiento no se está ocurriendo por unos paros que tienen con los trabajadores allá. Entonces ahora con la crisis energética que está teniendo Europa, ahora súmale eso cuando se supone que Francia iba a ser uno de los exportadores de energía. Y ahora España está teniendo unos problemas bastante graves con el tema de la sequía, que una de las represas que genera energía más grandes del país de España van a parar de generar electricidad por el tema de la sequía. Entonces los problemas de la energía en Europa se siguen poniendo peor. El crudo, el petróleo bajó, tanto el de Estados Unidos como el Brent. Eso tiene que ver que China ahora se está teniendo una brota más grave de la enfermedad de la pandemia, que no lo quiero decir para que no me banean. Y ellos volvieron a reiterar, ese lo dije bien, voy a hablar bonito español. Ellos volvieron a reiterar que ellos sí iban a tener estas pólizas estrictas para el tema de la pandemia con esta enfermedad. Entonces, eso son cosas muy malas porque es la segunda economía más grande del mundo y si se ponen muy estrictos van a tener problemas en toda la cadena de suministro porque hasta los bebés lo fabrican en China, ¿cierto? Entonces, hasta Apple, por ejemplo, ha tenido problemas con la fabricación de sus iPhones 14 porque están en esa situación que lo hacen en China y tienen esos problemas con la pandemia. De acuerdo con la Asociación del Mercado de Bullion en Londres, están diciendo que la cantidad de plata que tienen en las cajas fuertes de allá ha llegado a su nivel más bajo desde la historia. Entonces mira que ahora las personas están empezando a tener en cuenta que de pronto el dinero real no es una foto de un mono, por ejemplo, ¿cierto? Que supuestamente es único y no lo puedes copiar por el internet, los NFTs, pero realmente es el oro y la plata. También decidieron a no bloquear la plata de los metales que están llegando de Rusia. Esto obviamente es algo malo para los productores occidentales, pero bueno para el mundo porque Rusia produce mucha materia prima para el mundo. Y también el banco que se llama UBS, que es un banco de inversiones en Suiza, dicen que ya los precios del oro deberían recuperarse ya el año que viene. Y esto tiene que ver que con la subida de los intereses, la subida de los intereses de los bancos centrales ha perdido 18% de su valor desde marzo. Para la semana el oro subió 5.29% a 1.772 y la plata subió más de 4% a 21.80. Noticias de financieras y banqueras del segundo más banco, oigan a este. El segundo banco más grande de Alemania, que se llama Commerzbank, la ganancia fracasó 52% el tercer trimestre, pero todavía reportaron mejores resultados de lo esperado y están diciendo que todavía van a sacar una ganancia este año. La inflación en la India llegó a 7.4% cuando la meta para el Banco Central es el 4%. Y muchos de ustedes, si no sabían, por ejemplo, Estados Unidos ese es el tercer banco central que ha tenido Estados Unidos. No el primero, no el segundo, sino el tercero. ¿Por qué no podemos volver a un mundo donde no tenemos banco central, donde tenemos personas manipulando las cosas financieras? ¿Sí ves cómo funciona? Todo es control. Y Estados Unidos, el dólar bajó bastante bueno, básicamente esta semana con el hecho del reporte de la inflación que no era tan fuerte como antes. De nuevo, esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, si la economía está mejorando y la inflación no es tan alta, la amenaza de la subida de los intereses no es tan alto y obviamente la gente no invierta en el dólar o lo vende para poder ponerlo en otro lugar y por eso se cae. La inflación en octubre en Colombia fue de 12.22%.
Los números, acuérdate de la inflación, son los números que reporta el gobierno, no son los actuales, porque cuando tú vas al supermercado, obviamente los costos son mucho más altos de lo que reportan, ¿cierto? Noticias políticas, habían elecciones en Estados Unidos del Congreso y varios alcaldes, no es, gobernadores de los estados. Se supone que la derecha, los republicanos van a ganar la Cámara de Representantes, que significa que no van a seguir haciendo tantos desastres ahora como la izquierda está manejando todo el gobierno de Estados Unidos. Y Suecia, el país que no cerró las escuelas, tampoco puso mandato de las máscaras durante la pandemia, tiene la mortalidad excesa más bajo de cualquier otro país desde la pandemia. Imagínate eso. ¿Será que no funcionan esas cosas? ¿Qué será? Noticias económicas. Tenemos los precios en Alemania, que es la cuarta economía más grande del mundo después de Estados Unidos, China y Japón. En la cantidad de gasto real que están subiendo los gastos para las personas es más o menos 1.8% de la economía este año. O sea, que las personas dentro de Alemania están pagando mucho más para cosas como la energía, gasolina y petróleo. Por esa razón, el ingreso real de las personas está cayendo por casi 64 billones de dólares porque en vez de ir a tener platica en su bolsillo, tienen que ir a gastarlo en cosas que son más caras. Se espera que en los próximos 3 años van a gastar 110 billones de euros de los hogares, que es 3% de el producto económico de todo el país. O sea, le están pegando duro. Los reclamos de los trabajos iniciales en Estados Unidos subió por 5,000 a 225,000 y después también la economía de Inglaterra contrajo, creo que se dice, 0.2% el tercer trimestre, menos de lo esperado, pero ya están entrando a una recesión bastante grave ya en el tercer trimestre que todo el mundo estaba esperando para el Reino Unido. Acciones de Tesla cayeron más de 7% después de que Elon Musk vendió casi 4 billones de dólares de acciones en Tesla. Está en negativo más de 16% este mes y ahora está a su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Disney también fracasó 13% después de que ellos reportaron resultados desastrosos para el último trimestre. Y también Ryanair, que es la aerolínea más grande de Europa, reportó su ganancia más grande para la época del verano. Obviamente todo el mundo quiere ir a viajar y están gastando bastante. Es un aerolínea de bajo costo como Spirit en Estados Unidos, por ejemplo, o en Colombia como Viva. Ellos ganaron un pelín más de 1.3 billones de dólares para la primera semana, los primeros 6 meses del año. Renault, la compañía de carros, y Google van a empezar a hacer unos integraciones más graves. Eso significa que no compras un carro de Renault porque van a saber todo lo que tú estás haciendo. Y Adidas reportó ahorita que van a caer 50% la ganancia que ellos tenían por el hecho de cerrar el negocio con Kanye West, que estaba diciendo cosas antisemitismos, creo que se dice, como sea, cosas malas contra los judíos, donde básicamente se les va a ir 50% de toda la ganancia con eso. Y Meta, que es la compañía que es el dueño de Facebook, se reportó que van a despedir 13% de todos sus empleados o 11,000 empleados. Y la acción de Facebook está cayendo más de 66% en 2022. Muchos inversionistas están preocupados por básicamente donde están invirtiendo la plata porque están subiendo los costos y los gastos van a seguir subiendo y no tienen resultados positivos con eso es lo que están invirtiendo. Las noticias de comercio, la data o la información del comercio de China llegó a bajar bajo de lo que era lo esperado. Es la primera vez que han tenido una caída de las exportaciones desde 2020. Obviamente esto es grave porque acuérdate que hasta los bebés lo fabrican en China. O sea, básicamente todo el mundo fabrica todo en China. Y si las exportaciones bajan en China, significa que
las personas están gastando menos. Acuérdate que la economía global es es basado, la fundación es del gasto del consumidor. Entonces, si la gente no está comprando cosas de China y las exportaciones caen, significa que la economía global está bastante grave. Tecnología, esta no es tan importante, entonces vamos a saltarnos. Noticias internacionales, China está teniendo una brota, como les comenté, de la pandemia bastante grave. De nuevo, ellos dijeron que iban a empezar a poner las cosas mucho más estrictas, que es bastante grave para la economía global, porque si se cierra todo China, de nuevo vamos a tener problema con la economía global. Y en una noticia buena en Ucrania, que puede ser un truquito de Putin, es que está quitando las tropas de una parte del occidente de Ucrania, donde básicamente fue uno de los lugares que ellos capturaron desde los 9 meses de la guerra. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden dejar tu like, que todavía está gratis. Y nos vemos la próxima semana.